Entonces, tranquilas todas, porque el curso está diseñado también para eso, ¿no? Para dar retroalimentación, porque ya en la vida real, en el mercado, es muy raro, a menos de que uno cometa un error fatal, que el cliente llame enojado y diga, oiga, eso no era así. Y ahí sí uno sabe que hay retroalimentación, pero no es el tipo de retroalimentación que uno quisiera, ¿no? Entonces sí, es muy importante la retroalimentación. Daisy Lazo tiene una pregunta. Daisy, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy licenciada en idiomas de una universidad pública en Colombia, se llama la UPTC, y mi pregunta va más encaminada a qué sugerencias nos puedes hacer tú en cuestiones teóricas, digamos, libros que nos puedas recomendar, como empiecen a leer esto, empiecen a mirar este material, para que vayan como mejorando sus habilidades de traducción. Y es, es mi pregunta que quisiera saber. Muchas gracias. Gracias, Daisy, por tu pregunta. Claro que sí. Dos libros fundamentales, y yo los conocí después de la universidad. Curioso el caso, porque esos libros no los vi yo en la universidad, no nos tocó, no los sabía la universidad, no sé. Dos libros que te recomiendo que son como la Biblia, sería La selva de la traducción de Hurtado Albir, es una traductora española muy bueno, se llama La selva de la traducción. También tiene otro libro, si no me equivoco, creo que es la misma autora, que se llama Traducción y Traductología, que también es de ella. Y el que yo también tomé en la universidad, que es Teoría de la Traducción, que su apellido de este autor se apellida Yebra, es un libro amarillo con azul, Teoría de la Traducción. Es un libro muy teórico, pero también puede sacar cosas importantes. Pero los más importantes, si tú me dijeras en cuanto a por niveles, serían La selva de la traducción y traductología. Los puedes encontrar en Amazon y si no, en cualquier librería los puedes encontrar. Si no me equivoco, los dos son de Hurtado Albir. Y si no, los buscas ahí en Google. Los dos libros son muy, muy buenos. La de la traducción y traductología es un libro muy extenso, pero te enseña, tiene muchos ejemplos con referente a las técnicas de traducción. Entonces es un buen libro. Esos te recomiendo. Y el de, creo que se pide García Yebra, si no me equivoco, Teoría de la Traducción. Son esos tres libros que son básicos para que tengas bases teóricas con referente a la traducción. Excelente. Yo también tengo un libro, ya ahora se los muestro en pantalla, es muy, muy bueno porque es que le hace a uno o le da a uno diferencias entre el español y el inglés muy buenas. eh, y entonces uno aprende a que, bueno, si encuentras, por ejemplo, un verbo, en inglés es usual que a veces los verbos estén al final de la oración, pero para cuando lo vayas a traducir al español, trata de no dejarlo al final porque no es natural en español. Ese tipo de tips, digamos, pequeños, son importantes al momento de hacer una buena traducción. Entonces, ya ahora, Daisy, te doy también la referencia y pues para que todos la tengamos. Bueno, más preguntas, por favor. Ya se les va quitando la timidez. Sí, venga. Yo. Listo, dale, Luisa. Vale, Luisa, dale. Gracias. Primero te busqué en LinkedIn y ya te mandé solicitud. Pues chévere para ver cómo es tu perfil, porque hasta el momento mi perfil siempre ha sido de lo comercial, que es lo que hago yo, y no tímidamente menciono que soy traductora y no sé cómo hacerlo, pues, o sea, tengo mi perfil en inglés, pero para lo que siempre he hecho yo, que es telecomunicaciones, pero de traducción, nada, empecé a hacerlo en español y me quedé varada. La pregunta que te iba a hacer yo, y no tiene que ver tanto con la parte pues de lo que haces tú, que es medicina, sino cuántas horas al día le dedicas a este oficio. A lo de traducción, me supongo que ha de ser tu pregunta en traducción. Pues mira, depende. Gracias por tu pregunta, Luisa. Depende muchísimo. Digo, tengo clientes que me mandan proyectos. La mayoría son de equipos para hacer pruebas con medicamentos. A veces me mandan boletines, a veces me mandan artículos muy pequeños, también textos internos que manejan pues dentro de la compañía. También tengo otro cliente que también se dedica también, que este cliente me recomendó, como el mismo ramo de medicamentos. Es una empresa que se dedica a hacer farmacología.
Entonces, sí varía los proyectos, hay épocas en las que sí tengo muchísimo trabajo. ¿Y qué es lo que hago yo? Pues ver mi calendario, cuáles son los proyectos, la fecha de entrega que me está pidiendo el cliente y sobre eso acomodarme. Si llegara a ser en el caso, que ahorita no me ha tocado, que un cliente me pide un proyecto mientras yo estoy traduciendo uno, pues sí le soy sincera y le digo, ya sabes que estoy traduciendo, espérame para yo terminar este proyecto. Si en dado caso al cliente le dice, oye, es que me urge, entonces yo ya valoro si es recomendable que yo le pida a un colega que me haga la traducción, que esté dentro del ramo o que esté especializado o especializada en medicina, aunque a lo mejor yo no gane nada o que gane yo la mitad porque a él le tengo que pagar. Entonces, de esa manera, ¿para qué? Para no dejar de lado al cliente. Y una cosa también que he aprendido es que los clientes cuando saben que tú estás buscándolos por su dinero, ellos lo sienten, como que tienen un sexto sentido. A mí me ha tocado que cuando tú estás como diciendo, contrátame, 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 dame proyectos, ellos lo detectan. Y en un primer contacto, aunque bajes los precios, te asignan 7 y les da miedo porque saben que nada más estás buscando su dinero. Y yo sé que todos trabajamos por tener una remuneración económica, pero mi consejo es que no solamente los busques por el dinero, sino que tu primer valor sea satisfacer una necesidad, que es lo que yo comentaba a un principio. Tú ve qué es lo que necesita el cliente, ofrécele esa ayuda. Oye, mira, yo sé que necesitas ese texto, mira, te voy a ayudar a hacerlo, lo voy a traducir, esta es mi cotización, estos son mis precios. Si ya el cliente empieza a decirte que bajes los precios, pues ya va a ser cuestión tuya si negocias bajar las tarifas o no. Mi consejo es no lo hagas, porque los clientes van a saber que tú no te valoras como traductora, entonces va a decir, no se valora, entonces va a recibir cualquier cosa. Entonces mi consejo es que no lo hagas. ¿Por qué? Porque no te estás respetando tú. Y cuando el cliente ve que tú te estás enfocando en satisfacer sus necesidades, que lo ayudas más allá de lo que él te está pidiendo y que a lo mejor no cobras, pues el cliente se siente acompañado o acompañada, siente que tiene alguien que lo escucha y que va a satisfacer su necesidad, más que allá que un proveedor de servicios de traducción. Y me pasó a mí un caso con este cliente con el que tengo, me asignó este manual de traducción, era de inglés a español, entonces estaba traduciendo yo el texto y en alguna de las imágenes, porque te decía las partes de una cabina de bioseguridad, que son cabinas para hacer pruebas con el cáncer, en una de las partes del equipo venía unas frases en alemán. Entonces mi idioma no es el alemán, tengo un colega que sí maneja el alemán, entonces le dije, oye, eran como 3, 4 frases, le digo, oye, ayúdame a traducirlas, ¿qué dice? Ya me las dijo, me las tradujo y me las pasó. Ya terminé el proyecto y se lo entregué al cliente. ¿Y qué hice yo? Le comenté al cliente, oye, me tomé la atribución dentro del correo de traducir estas frases que estaban en alemán. Consideré que si este texto es para el público mexicano, pues debe de estar todo en español. Así es que yo me atreví a traducirlas. Yo no manejo el alemán, fui muy sincera para que no creyera que yo también me dedico a hacer traducciones de alemán a español. Dije, oye, yo no sé alemán, un colega me hizo el favor de ayudarme en esta parte y las traduje, sentí que era importante porque pues debe de estar todo en español. El cliente me dijo, oye, sí es cierto, yo no me había dado cuenta que dentro del proyecto estaban esas frases en alemán. Gracias. Y hubieras visto en sus palabras, yo lo vi en sus palabras como esa carga emotiva de, oye, no inventes, esta chica se dignó a traducir estas frases, ¿no? Para otro traductor hubiera dicho, pues, ¿sabes qué? Yo lo traduje, yo no manejo alemán y pues no me dijiste que lo tradujera, entonces pues ya no es mi asunto, yo traduzco y me pagas y se acabó. Esa es a la parte que yo digo, ¿no? Muchos traductores solo buscan cobrar, que me des proyectos, limitarme solamente al trabajo de traducir y me olvido de ti. Esa es la parte que no debemos de hacer, debemos de ir más allá con el cliente, buscar, eso es lo que yo digo, buscar ese tipo de ayudas. Ahora, con esto no quiero decir que traduzcas gratis, no, obviamente, pero si no te cuesta nada hacer una edición quizá de foto, quizá traducir como en mi caso este tipo de frases, pues que lo hagas. Si ya ves que requiere ese proyecto, horas de trabajo, de investigación, que vas a traducir más, pues ahí es importante que se lo comentes al cliente, que le digas, oye, voy a necesitar, si quieres que traduzca esto, pues sí voy a necesitar tantas horas de trabajo. Oye, mira, me di cuenta que venían estas partes en otro idioma, ¿quieres que te las traduzca? Ah, pues te las traduzco, pero obviamente ya va a cambiar la cotización y los precios. Cuando tú al cliente
le das esa confianza y te ganas la confianza, créeme que el cliente te ve de manera distinta y se da cuenta que no nada más te estás enfocando en cobrarle y en que te asigne proyectos, sino que estás tú ahí para ayudarle y para resolver sus dudas, que te vea como ese compañero o compañera, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, pues varía mucho, no te puedo decir cuántas horas. Hay proyectos que son muy largos y son muy pesados y a veces le dedico 8, 9, 10 horas. También sí procuro descansar para que mi mente esté fresca y no saturarme, pero varía mucho. Hay veces que tengo proyectos que en un día pues ya están listos y hay veces que sí me llevan 10, 15 días, pero eso varía muchísimo tanto del proyecto y de la fecha de entrega, ¿no? Entonces espero haber contestado tu pregunta, Luisa, creo. Gracias, Esmeralda, sí. Perfecto, muchas gracias, Esmeralda. Nada. Y bueno, tenemos otra pregunta de Laura Cristina Niño. Claro. Hola, Laura, hace años no te vi. Hola, profe. Hola, Esmeralda, buenas noches y un placer conocerte. Bueno, tengo como una pregunta. Bueno, la primera es, digamos que en Colombia la oferta de traducción es casi nula, excepto estas cosas que están pasando. Pero entonces la mayoría somos de inglés o de lenguas modernas. Entonces, bueno, mi primera pregunta es como, ¿qué habilidades nos faltan? Porque yo soy de inglés, para ser como buenos traductores, cosas que, pues porque son dos oficios totalmente diferentes, pero qué cosas podríamos desarrollar para adquirir buenos hábitos y ser buenos traductores. Otra pregunta es como qué diccionarios o recursos, o, sí, como glosarios y cosas así nos puedes recomendar. Y bueno, tú eres de medicina, entonces como que si de pronto tuviste un curso específico o algo así de pronto en México que te marcó, o sea, que dijiste como que vale la pena tomarlo y como que sí, como que me voy por medicina, porque pues no tenemos cursos de traducción, mucho menos de medicina. Entonces, sí, por Gracias por tu pregunta. Contestando a tu primera pregunta, ¿qué se necesita para ser una buena traductora? Bueno, primero es la práctica. Es fundamental la práctica. Sí es importante tener los conocimientos, pero lo importante es practicar y que haya retroalimentación de tus traducciones. Entonces es importante la práctica. Si estás ahorita en una licenciatura, pues obviamente tienes talleres de traducción, los maestros te asignan los talleres, ¿no tienes? Bueno, en México, en la universidad que yo estudié, teníamos talleres de todo, de traducción médica, esa fue casi al final, traducción legal, diferentes tipos de traducciones legal, financiera, de mecánica, automotriz, creo que de astronomía, algo así. Entonces, en cada taller los maestros nos asignaban textos, los teníamos que traducir, nos decían es para tal día y me la tienes que entregar. Y hacíamos revisiones de las traducciones. Entonces, eso te ayuda mucho porque ves cómo traduce el otro compañero, que puedes aprender bastante de él o de ella. Y segundo, ves tus errores, en qué errores cometiste, si hubo contrasentidos, si hubo errores sintácticos, si hubo errores ortográficos, en fin, todo ese tipo de cosas. Si en tu universidad no tienes ese tipo de cosas, pues yo te recomiendo que pues empieces tú a traducir con algunos otros colegas y que te digan, oye, dame una retroalimentación, ¿no? Para que tú veas cuáles son los errores que estás cometiendo y los puedas mejorar. Porque si nadie te revisa, pues no vas a saber si lo hiciste bien o no, ¿no? Esa es contestando a tu primera pregunta. Cuanto a la segunda, me habías dicho que cuáles eran los diccionarios, me supongo, los diccionarios que en traducción, pues mira, hay muchísimos, todos son muy buenos y va a depender de en qué área tú te especialices. Sí, en especial medicina, o sea, ¿cuáles son tus recursos okay. que utilizas como para aclarar dudas o cosas que no tienes muy claras Sí. a qué vas? Sí, claro, un diccionario que es sumamente básico en medicina, y no sé si lo conozcan, es el libro rojo, que ya lo llamaron así, libro rojo, pero es Diccionario de Dudas de Inglés Español de Medicina de Fernando A. Navarro. Él es un traductor, él es médico, pero estudió la carrera de traducción, lo pueden seguir en Twitter. Si quieren les paso a John el Twitter de Fernando A. Navarro, tuitea muchísimo. Te hace muchísimas recomendaciones. Es un súper traductor, es un traductor español y su diccionario, en cuanto a medicina, es como una Biblia, la verdad. Ese diccionario es básico si tú te quieres especializar en traducción médica. Otros diccionarios hay en línea, está The Free Dictionary. Ese diccionario es tanto de inglés para que consultes cuestiones de inglés, pero también tiene una parte muy interesante de medicina y tiene también creo que un tesauro. Ese también es muy bueno. Está la página Tremédica, que es una asociación de traductores y de redactores médicos en España.
Ahí puedes hacer consultas del glosario del COVID que lo publicaron. La única diferencia o el único pero que a lo mejor yo le pongo en este momento es que tienes tú que pagar para poder tener acceso a todos los recursos, tanto a foros, ahí puedes hacer preguntas de si tienes alguna duda con referente a algún término, hay tanto glosarios, diccionarios, incluso Fernando A. Navarro también ahí hace publicaciones, entonces tiene diferentes métodos, diferentes planes, perdón, como de membresía, y bueno, pues como es española, pues obviamente está en euros. Tiene una versión gratuita, pero eso obviamente están limitados los recursos y ahí pues no puedes hacer preguntas a los foros. También otra que trabaja en Asociación Contramédica también se llama Cosnautas, también lo pueden buscar así. Esta también es una página en donde también puedes hacer tus consultas de dudas médicas que tengas y también comparten cuestiones de medicina, cuestiones de, si no me equivoco, también cuestiones del español, pero de igual forma también tienen diferentes planes y si tú quieres tener acceso a todo lo que te ofrecen, si tienes que pagar y está en euros. Entonces eso sí limita mucho si apenas si estás empezando. Y en cuanto a otro tipo de diccionarios médicos, no recuerdo, hay uno, lo voy a buscar porque, uno creo que se llama PubMed, así como suena PubMed. Si no mal recuerdo, también es como un glosario, un diccionario también de términos médicos, donde tú puedes hacer también ahí tus consultas y también pueden venir artículos con referentes temas médicos. Entonces, hay bastantes cosas, tanto gratuitas y también como de pago. Y si llegan a tener alguna duda con referente a traducción médica, pues también pueden escribirle incluso a Fernando A. Navarro, creo que si contesta, yo nunca le he escrito por Twitter, puede resolver tu pregunta y si no, pues en los diferentes foros de Facebook de traductores, ¿no? Entonces, creo que eran todas tus preguntas, Laura, Cristina. No sé si me faltaba alguna por resolver, creo que no, ¿verdad? Sí, no, muchas gracias. No, de pronto una opinión ya muy tuya. Digamos, Sí. yo vi la membresía de Cosnautas, el diccionario de Fernando Navarro, y es un poco costosa, es anual. Como Sí. que tú la usas, ¿vale la pena pagar eso? Mira, yo tuve la fortuna, no sé si sea fortuna o desfortuna, yo tuve la fortuna de cuando estaba estudiando la licenciatura, estaba en físico. Entonces sí lo compré, costó creo que en ese tiempo como 900 pesos, que sería, me supongo que como unos $100, por ahí así o menos. No sé muy bien ahí, pero hagan el cálculo, está a 21 pesos, eran como unos 40, $50 más o menos, por ahí así o menos, y eres el físico. Entonces, obviamente ya lo ha actualizado Fernando A. Navarro, entonces tengo esa oportunidad de que lo tengo ahí. Si llego a tener alguna duda, pues y hago yo consultas ahí mismo en los foros. Ahorita yo no he pagado la suscripción porque ahorita todas las dudas realmente lo he resuelto con el libro de Fernando A. Navarro, con el diccionario, perdón, físico que tengo. Pero si llego a tener alguna duda, pues la pregunto directamente en los foros. Ahora, también no lo veas como gasto. Yo sé que a lo mejor ahorita sí puede ser bastante fuerte porque es euro, y con el peso colombiano no sé cómo esté, entonces sí puede ser fuerte, además es mensual, ¿no? Entonces, si no tienes la oportunidad de comprarlo, no te preocupes, no sé si venga en versión digital, yo lo estuve buscando en Amazon, entonces búsquenlo si está en Amazon en versión digital o en físico, y pues hagan el esfuerzo de pagarlo, porque sí vale muchísimo la pena, y si está en digital, pues muchísimo mejor, porque actualiza si no me equivoco, cada año, cada 2 años, el diccionario da nuevas entradas, entonces lo aumenta. Entonces, sí conviene hacer esa inversión. Entonces, espero haber resuelto tu pregunta, Laura Cristina. Sí, muchas gracias. De nada, de nada. Perfecto, entonces, más preguntas, está súper interesante, Esmeralda. Es decir, Sí, este es sí, un sí, tipo claro, adelante. de Hay que aprender cosas. inglés. Sí, yo escribí en el chat, no sé si llegó el mensaje. No, Ginette, no, creo que no. No, dale, pero por favor, pregunta al aire. internet está horrible. Bueno, Sí. hola, buenas tardes, qué gusto conocerte, Esmeralda. Bueno, pues contarte que creo que los enfoques son diferentes porque aquí la licenciatura es más para ser profesor, ¿sí? Entonces, por eso aquí no nos educan, nos encantaría que nos educaran así como en México, que tuvieran ese programa. Pero bueno, mi pregunta, yo sé que no es tu área, pero sí quería preguntar, en México es muy fuerte el tema de, ayer nos estaba contando John, el tema de la literatura,
Entonces, digamos que qué carrera o cómo uno podría llegar a ser traductor, que es muy complicado de literatura, por un lado, y también el otro tema que también es muy diferente es el del doblaje, ¿no? Allá en México se mueve muchísimo la industria del doblaje, entonces también pues más o menos, pues uno de los famosos, ¿no? Como, no sé, Enzo, como Liliana Barba, no sé, ellos. Entonces también cómo se sigue para llegar a hacer doblaje. Pues sé que son cosas muy diferentes, pero pues me llama la atención porque México es muy fuerte en esos temas. Gracias. Gracias, Ginette, por tu pregunta. Sí, respondiendo a la primera pregunta. En literatura, sí, incluso hicieron un estudio, hay una universidad que se llama aquí en México, que es la UIC, y el director de la carrera de traducción hizo un estudio de cuáles son las necesidades del mercado en traducción en México. Entonces, esto lo publicó, y a ver si se lo puedo compartir a John, porque yo lo tenía, porque ahora ya no está en internet, lo pasó en PDF, pero en esta publicación decía que había mucha demanda en cuanto a literatura o para cuentos infantiles, y que solo había, en México, solo había 2 traductores, cuando hay muchísimos libros para niños. Entonces, en cuestión de la literatura, yo no sé si haya mucha demanda. Para los de los niños, sí, de acuerdo a este estudio, para los niños sí, hay muchísima demanda. En cuestión a otro tipo de literatura, yo no sé si haya muchísima demanda. Sería cuestión de que investigaras. Si es en tu caso que tú te quieres enfocar en traducción literaria, tienes que buscar si hay bastante demanda en cuanto a traducción literaria en Colombia. Y si es así, ¿qué tienes que hacer? Primero, pues tienes que tomar la licenciatura en traducción que hay en Colombia, y aparte tomar una especialización, en dado caso de que la haya, y si no, buscar en otros lados donde hay especialización de traducción literaria. Y si no, empezar a trabajar. O sea, tienes que aventarte y conectarte con gente que pueda darte textos de traducción literaria, que a lo mejor puede sonar como contrario, ¿no? Decir, ¿cómo me van a dar textos literarios si apenas acabo de salir de la universidad, ¿no? Pero es cosa de que te contactes con gente, o incluso, ¿qué puedes hacer? Y yo lo hice en un principio. La editorial Planeta es una editorial española, ella junto con Penguin Random House tienen el duopolio de los libros aquí en México. Entonces son dos duopolios que se están peleando por el mercado. En la editorial Planeta, que yo hice casi cuando salí, como a 1 o 2 años, yo pedí entrar a editorial Planeta, yo sin ni siquiera saber literatura, ni siquiera enfocarme en traducción literaria, pero no me aceptaron. Me mandaron un texto bastante complejo, era una parte de un libro, y no me aceptaron. Pero ¿qué recibí yo a cambio? Que me dijeron, oye, no te aceptamos, bla, bla, bla. No pasé la prueba de traducción en ese momento, porque no era mi expertise, pero me dijeron, oye, pero estamos buscando a gente que lea los textos o los libros que van a salir y que nos hagan su comentario, si les parece interesante, si hay errores o algo así, ¿te interesa? Le dije, claro que sí. Obviamente te pagan poco, te tardan en pagar como 1 o 2 meses, pero te sirve mucho, porque yo tengo el contacto de esa persona y esa persona te va a conocer. Entonces, a lo mejor no puedes entrar en traducción literaria, pero puedes hacer este tipo de trabajos, de revisar los textos. Y está bien, porque en una tarde puedes leer un libro de lo que ellos vayan a publicar, y ellos te piden que des opinión sobre el libro, qué te pareció. Y también te piden que hagas, en mi caso, a mí me pidieron que hiciera yo como un pequeño resumen, me supongo que también ahí también me han de haber valorado, pero me siguieron enviando ya después, oye, tenemos otro libro, ¿tienes tiempo de leerlo y darnos tus comentarios? Yo dije, claro que sí, ¿no? Entonces, si no puedes entrar en esta parte de traducción literaria, te puedes tú conectar con esa gente y decirle, oye, no me puedes, si quieres te hago gratis, a lo mejor va a sonar un poco raro, ¿no? Oye, te hago gratis esta mini traducción, pero sí necesito retroalimentación. Yo sé que al principio cuesta mucho trabajo, que a lo mejor te van a pagar muy poco o que no te pagan, pero tienes que ver el beneficio que tú vas a obtener, que te vas a empezar a ganar tu experiencia en el aspecto de la traducción literaria. Pero yo sí te aconsejo que veas si hay muchísima demanda con respecto al trabajo. Con respecto a tu segunda pregunta de subtitulaje y doblaje, aquí México está haciendo como esa punta de lanza, y eso lo comentaba yo con una colega con la que estudié, que me decía que estaban buscando mucho el mercado latinoamericano. Ella estudió una maestría de traducción en España, y mientras ella estuvo en España, que eso fue como en el año 2017, si no me equivoco, las empresas españolas de doblaje y subtitulaje, la mayoría va a España, me supongo porque es el único país que habla español. Y entonces las empresas, tanto anglosajonas o estadounidenses, que quieren que se doble al español, directamente los pasan con España. Y de España ya después buscan para poderlos mandarlos aquí en México. Entonces,
a lo que iba es que estas empresas, las empresas españolas ya estaban volteando a ver el mercado latinoamericano, que me pareció muy interesante lo que ella me platicó cuando regresó. Estaban volteando a ver el mercado latinoamericano e incluso los mismos subtituladores o traductores que estaban enfocados en el aspecto audiovisual estaban estudiando y enfocándose en las expresiones del español de Latinoamérica. Obviamente los países principales, que es México, Argentina, Colombia, creo que Chile también por ahí estaba. ¿Por qué? Porque estaban volteando a ver aquí y estaban viendo que había una necesidad para poder mandar todo el material y que fuera subtitulado o doblado, pero que fuera adaptado para el mercado latinoamericano. Entonces, los mismos compañeros con los que ella estaba le dijeron a ella, dice, es que no inventes, tú vienes de México, o sea, tienes un montón de oportunidades para poder enfocarte o especializarte en traducción audiovisual. Incluso ellos mismos se sorprendían de, ¿y por qué no lo estás haciendo? ¿No? Ella se estaba enfocando en otra cosa, no recuerdo cuál, en otra cosa, y ellos mismos estaban sorprendidos de que tenía ella ya esa ventaja sobre ellos, porque ellos obviamente tienen su forma de hablar en el español de España, y estaban volteando esas empresas españolas a ver el mercado latinoamericano, porque allá ya no era, sí era necesario, pero ya estaba el mercado demandando otro tipo de necesidades. Entonces, si tú te quieres enfocar en traducción audiovisual, que es lo de doblaje y subtitulaje, sí tienes que especializarte en ese sector, incluso lo mismo, buscar quién te pueda dar pequeños trabajos para poder subtitular y para poder doblar en este caso, que son dos áreas distintas. Para el doblaje sí necesitas tener una formación de actuación para poderle dar esa expresión y esa emoción al personaje que tú estás doblando, y para subtitulaje también es otra área. Son muy interesantes, pero sí son dos áreas distintas. Entonces, mi consejo es que veas, primero que te gusta a ti y que veas los nichos de mercado y con quién te puedas contactar. Te tienes que lanzar y decir, oye, pues yo te traduzco incluso si quieres gratis. Oye, yo no sé, con tal de tener mano de obra gratis que no les cueste, te van a decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, pero pídeles algo a cambio. Dile, oye, ¿sabes que te va a traducir gratis? Pero a cambio necesito que me des retroalimentación. Ah, ok. Que empieces tú a traducir los textos y también a subtitularlos, para que tú veas cómo es el proceso, qué es lo que necesitas aprender, cuáles fueron tus errores, y así empiezas a generar más expertise. Entonces, no sé cómo es el mercado audiovisual en Colombia. Aquí en México hay varios estudios, uno que es Candiani Records, creo que se llama, no, perdón, Candiani Studios, perdón, que subtitula casi y dobla también la mayoría de todo el material audiovisual. También está Candiani Studios, y también está otra que se llama Dubin Studios, me parece, que también son grandes estudios, que en los cuales pues sí, casi se pelean por tener el mercado completo con respecto al subtitulaje. Y puedes contactar con ellos, me supongo que siempre tienen trabajo, entonces puedes tú contactar con ellos y decirles, oye, yo quiero subtitular. Y también esta parte que lo comento como añadido, es que no nada más te enfoques en tu mercado, enfócate en más, busca agencias en otros lados que tú conozcas, y también ahorita ya con internet te puedes contactar con cualquier agencia, busca agencias de subtitulaje en España y diles, oye, yo soy colombiana, yo te puedo subtitular o traducir o doblar, ya cuando tengas experiencia, para el mercado colombiano. O sea, también amplíen ese panorama de que no nada más se enfoquen en su país o en Latinoamérica, vayan más allá. Vean qué otras agencias que manejan el español pueden estar necesitando traductores o subtituladores o traductores que estén enfocados en el sector audiovisual, que necesiten, oye, yo necesito traductores que manejen el idioma latinoamericano, el español, perdón, de Latinoamérica. Esa también es una forma en la que te puedas tú acercar. Espero haber respondido tus preguntas, Ginette. Sí, señora, muchas gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Bueno, en Colombia los referentes para la traducción audiovisual y el subtitulaje y el doblaje, pues son dos empresas, que son una Centauros y otra que se llama Cine Video. Centauros se saca eventualmente cursos de doblaje, dura un año, pero lo dividen en dos niveles. Y nosotros tenemos una conocida, las estudiantes que estuvieron en el curso pasado introductorio, que ahorita están en el de textos científico-técnicos. Tuvimos al final, la última clase, tuvimos una prueba de lo que hacía Luisa, ella se llama Luisa Ríos, perdón,
y es actriz de doblaje. Entonces, con ella misma vamos a hacer un taller más adelante de doblaje, como para lo básico, ¿no? Es decir, ya para hacerlo de manera más profesional, pues hay que estar en estudio eh, y hacerlo, pero digamos que el taller que vamos a hacer, que va a ser virtual, pues por lo menos va a dar las técnicas básicas, es una muestra, más que un taller, es una muestra de cómo funciona. En el curso introductorio tenemos al final también un pincelado de lo que es subtitulaje, por lo menos para que aprendamos cómo funciona, que no es fácil, que hay muchos aspectos técnicos que tener en cuenta, pero pues lo vamos a ver, como por si de pronto algún cliente me pide, usted me puede por favor subtitular este video que dura 3 minutos, por lo menos estemos en la capacidad de hacerlo de manera decente. Es decir, no somos subtituladores de Netflix, pero por lo menos sí decir, bueno, hay que mirar los colores, en qué momento entra y sale el subtítulo, cuántos caracteres por línea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sorpresas para más adelante dentro del curso. Y bueno, más preguntas, por favor. Yo tengo otra. Dale, Laura. Digamos, en Colombia, digamos que la traducción no existe, o sea, licenciatura en traducción y eso. Creo que solo hay una universidad que ofrece una maestría y la de Antioquia creo que también ofrece algo de traducción, pero como tal la oferta no existe, a menos que sean cursos como de privados, pero no es universitario, o sea, no existe. Como Entonces, estos. digamos, sí, como estos. Entonces, entonces, digamos que es complicado tener como en el currículum decir como licenciado o traductor. O sea, entonces, pues yo quiero preguntar como que si eso en los clientes, digamos, tener ese título marca la diferencia para que lo contraten a uno. Muy buena pregunta. ¿Qué piensas Sí, tú, buena Esmeralda? pregunta. Pues mira, vas a encontrar clientes de todo, clientes que sí digan, oye, tengas una formación en licenciatura, y creo que sí es indispensable porque tienes todas las bases para poder traducir un texto. Y hay que recordar que no traducimos palabras, sino traducimos ideas. Además de la traducción aquí en México, te enseñan las técnicas de traducción, te enseñan la morfología del inglés, hacer un análisis morfosintáctico del inglés, cómo funcionan. También te enseñan a hacer textos, a hacer comparación de textos. Y también está lo de la traducción inversa, que es de el español al inglés. O sea, es un conocimiento muy vasto. En la universidad que yo estudié también nos enseñaban redacción en inglés, redacción en español. También tuve un taller de traducción literaria, traducción de libros. Entonces, cada taller tiene su enfoque. Cada taller tenía sus cosas, conocer los tipos de textos, cómo traducir, cuáles eran los recursos. En fin, es un conocimiento muy amplio que sí es necesario que lo tengas. ¿Por qué? Porque es la base. Son los pilares para que tú puedas traducir un buen texto. Entonces, hay clientes que sí buscan que tengas una formación. En México ya están como que empezando a entender los clientes que no nada más con saber inglés ya puedes traducir. Hay algunos que les cuesta trabajo y hay clientes que no quieren pagar. Pero bueno, hay otros clientes que dicen, oye, a mí me importa la calidad y me importa que sea una persona que sí tenga estudios en traducción. Entonces, sí es importante que tengas estudios en licenciatura en traducción. Busca universidades que te puedan ofrecer en línea. Yo hasta ahora, hasta el momento, no conozco, ya sea que en España o en algún otro país, tengan la licenciatura de traducción en línea, lo cual pues es necesario, porque he visto también, aquí en México también, con los comentarios que me hacen en el canal también me dicen, oye, me interesa a mí estudiar la licenciatura en traducción, pero que sea en línea. Entonces, lamentablemente no hay. Desconozco si España lo tenga, creo que no. Lo que sí hay muchísimos cursos, traducción médica, traducción literaria, de gastronomía, audiovisual, en fin, hay muchísimos cursos. Pero un curso no te hace que seas tú un traductor como tal. O sea, un curso te va adentrando, puedes especializarte, ya sea en traducción legal o en medicina, te va a dar como ese plus más para poder traducir textos de un área en específico, pero eso sí, un curso de traducción, por ejemplo, legal, no te va a dar las bases cuando tienes tú la licenciatura. ¿Sí me explico? Entonces, es como si quisieras tú tomar un examen de inglés para certificarte, pero no has tomado un curso de inglés, ¿no? De todos los niveles. Digo, haciendo esta como analogía, lo mismo sucede con traducción. Puedes tomar cursos de diferentes especializaciones, pero siempre y cuando ya tengas la formación, porque si no conoces todas las técnicas de traducción, ¿cómo vas a poder traducir un texto legal o un texto médico, no? Ya tienes que tener
toda esa base para ahora sí, ya que tienes esa base, ahora sí ya me especializo en la área que yo quiera. Pero sí es importante que la tengas. Hay clientes que realmente digan, oye, tú sabes inglés, entonces traduce. Y obviamente, pues no va a ser una traducción de calidad, ¿no? Pero hay clientes que se enfocan en que me digas lo que dicen rápido y que no me cueste, pues vámonos. Hay otros clientes que dicen, oye, no, a mí sí me importa la calidad, que el mensaje sea lo que dice el autor original y yo por eso voy a pagarle a un traductor, ¿no? Digo, hay de todos, lo importante es que te enfoques en clientes y que sepas que vas a encontrar clientes que van a pagar por tus servicios. Porque también es mucho lo que veo en los canales de Facebook. Bueno, toda la catástrofe. No hay trabajo, te pagan mal, te tardan en pagar, ni siquiera te pagan. Sí, sí hay ese sector, sí están esos clientes. Pero ¿por qué no volteas a ver a los traductores que sí tuvieron trabajo? Incluso en el canal de La Brújula del Traductor, que es el canal que yo tengo, le hice una entrevista a Valentina Marta. Valentina Marta es una traductora española enfocada en medicina y ella lo contaba, dice, yo tuve muchísimo trabajo en esto de la pandemia. A mí no se me acabó el trabajo. Entonces, ¿por qué no voltear a ver a los traductores o los colegas que sí tuvieron trabajo? Oye, que están los que no tienen. Bueno, sí, pero pues yo no me quiero enfocar en ellos. Yo me quiero enfocar e inspirarme en los que sí. ¿Cómo le están haciendo? ¿Por qué tienen ellos trabajo y estos no? ¿Por qué no buscar y ver la parte positiva, no? Hay muchísimos que sí se quejan, y bueno, creo que aquí la queja no vale si no estás haciendo nada. Entonces hay gente que está en la catástrofe que no conseguir proyectos, no te pagan, bueno, sí, no hay clientes que no te pagan, pero eso al final tú lo permitiste. Si te enfocaste nada más en el dinero del cliente, que es lo que decía yo anteriormente, y en que te mandara textos y le bajaste tú las tarifas, pues ¿qué va a decir el cliente? Pues si te bajo las tarifas, pues también te vas a aguantar hasta que te pague 1 o 2 meses, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿Del cliente? No, es tuya porque tú lo permitiste, ¿no? Entonces, si tú desde un principio no pones tus reglas, por este miedo de decir, es que si yo pongo mis reglas y si no le bajo las tarifas, ya no me va a contratar. Es el miedo, y yo también lo tuve, ¿eh? O sea, no crean que yo también lo tuve, dije, no, pues es que si les digo mi tarifa real o cobro, cuando yo empecé, lo que cobra un traductor especializado, pues nadie me va a contratar. Habrá clientes que te digan, oye, ¿sabes qué cobras muchísimo? No, gracias. Y habrá clientes que digan, oye, ¿me estás cobrando tu servicio? Yo te contrato porque a mí me interesa la calidad, ¿no? Entonces, ese es el miedo que surge de, pues tengo que bajar tarifas. No, tú pones tu precio. ¿A poco cuando tú llegas con el doctor le dices, oiga, doctor, cóbreme tanto y le pago en mensualidades? Obviamente, ¿no? Va a decir el doctor, a ver, este es mi precio de mi consulta y me pagas en el momento. Lo mismo sucede con traducción, pero obviamente esto sucede y se genera por colegas que hacen esto de bajar tarifas. Si tú no te respetas como profesional, no pones tus tarifas, no pones tus lineamientos desde un principio y eres claro o clara con el cliente no te va a tomar en cuenta, pero eso empieza desde ti. Si tú no te valoras, no te respetas y pues dejas que te paguen como quieren, cuando quieren, te mandan proyectos muy grandes, con urgencia, y te pagan casi hasta 2, 3, 4 meses, pues la culpa es tuya por aceptar esas condiciones. Entonces, creo que la parte importante aquí también es de poner nosotros nuestros lineamientos. Oye, ¿qué me va a decir? De 10 clientes me van a decir 8 que no. Pues está bien, 8 no. Pero a mí no me interesan esos clientes que no me pagan o que me tardan en pagar. A mí me interesan clientes que me digan, oye, sí, yo te contrato y te pago en las condiciones que tú me estás estipulando. ¿Para qué te enfocas en clientes que no te van a querer pagar lo que tú estás pidiendo? ¿Vale la pena? Yo digo que no, ¿no? Te quieres enfocar en buenos clientes que te paguen por tus servicios y que acepten tus condiciones. Entonces, tampoco no sientan miedo a decir, pues es que nadie me va a contratar, no hay trabajo. O sea, volteen a ver a los colegas que sí encontraron trabajo y que tuvieron muchísimo trabajo durante la pandemia. Entonces, no se enfoquen nada más en la parte negativa, que sí existe, sí, pero también está la parte positiva, ¿no? Entonces, espero haber contestado tu pregunta, Ginette. Sí. O Laura Cristina, no sé quién fue la que preguntó, perdón, Laura. Cristina, perdón. Sí, bueno, no, muchas gracias y todo lo que dices es súper importante porque sí, efectivamente, cuando uno baja las tarifas, entonces el cliente siempre está tanteando, ¿no? A ver qué más puedo sacar, qué más puedo sacar y pues ahí es donde está el problema. Por otro lado, en Colombia hay oferta de posgrado, no hay, bueno, no sé si Alison de pronto me puede ahorita corregir, si hay licenciatura como tal, creo que sí habría una que era en pregrado, pero en este momento lo que hay es posgrado en la Universidad de Manizales, es maestría y está enfocado en la investigación de cognitiva, es decir, qué pasa cuando traducimos.
Entonces es, digamos, muy teórica. Está la Universidad de Antioquia, que es maestría en traducción técnico-científica sobre todo, y pues obviamente hay investigación, pero pues digamos que es un poco más práctica que la Universidad de Manizales. Y finalmente está la especialización en traducción de la Universidad del Rosario, que es totalmente práctica, es decir, cómo traduzco, dónde busco, por qué, cómo utilizo gestores de memorias de traducción, etcétera, etcétera, que pues básicamente yo como egresado del Rosario pues tengo como ese lineamiento, ¿no? Vamos a hacerlo más práctico porque pues interesantísimo lo que puede pasar en mi cerebro mientras estoy traduciendo, pero pues es que tengo que entregar el texto al cliente, ¿no? Entonces, pues a traducir se dijo. Entonces, digamos que las líneas de ambos cursos son más prácticas que teóricas, aunque obviamente mezclamos teoría porque es importante. Si no sé de qué estoy hablando, en el momento de la teoría, pues es como va a haber una falencia. Y hay una universidad, la Universidad Abierta de Cataluña, ofrece maestría en línea de traducción desde España. Eh, yo le iba a tomar, estuve averiguando, me contacté con ellos, pero no sé, me pareció muy como, bueno, pues es que mucho de lo que ya dan, si yo estudié lenguas, para Esmeralda que tengo un poco más de contexto, entonces muchas de las cosas que enseñaban era como, pues esto ya lo vi, en realidad lo único que me están aportando es tener el cartón, el diploma, como tengo una maestría y lo voy a colgar en mi pared. Y decidí irme más bien por cursos, pero esa es mi experiencia personal, ¿no? Decidí más bien irme por cursos de traducción específica, como estabas diciendo tú, Esmeralda, hace poco. Es decir, si ya tengo las bases, si ya sé cómo traducir, si ya tengo todo ese conocimiento, ya tengo la experiencia, pues ¿para qué voy a repetirlo en una maestría de 2 años que cuesta, hablemos en dólares para que entendamos el cambio con respecto al peso mexicano, que me va a costar $15,000, ¿sí? Entonces, mejor me hago este curso de 90 horas de traducción profesional jurídica o este curso de traducción de productos sanitarios, como la ofrece, por ejemplo, la Aulasic. Voy a dejarlo aquí en el chat. Ellos ofrecen cosas muy buenas. De hecho, estoy haciendo uno, precisamente por eso hablo de los productos sanitarios. Se llama Aulasic, es una escuela virtual para traductores. Mm, creo que tienen cosas muy buenas, pero uf, es un poco ladrilludo. Ladrilludo es que lea y lea y lea, pero digamos que en traducciones, bueno, sí, pero ¿qué me sirve para traducir? Posiblemente lo bueno es que me dan el vocabulario. Digamos que, ¿por qué compraría yo un curso de casi 2.000 euros? Porque vale 2.000 euros por el vocabulario, ¿cierto? Pero digamos que me enseñen a traducir como tal, no. No me van a enseñar a traducir. Me dicen, está traduciendo sobre tal, tenga en cuenta que hay ciertas normas técnicas y estas normas técnicas hablan sobre esto, entonces con respecto a la norma técnica, pasa esto y esto y esto y se traduce así. Esta es la traducción al inglés. Pare de contar, pero que me enseñen la técnica, que me enseñen redacción, análisis morfosintáctico, uso de herramientas, no, nada. Es lea, en realidad son libros de 60, 70 páginas en donde hablan de las normas, le explican a uno muy bien la norma y esto se traduce así, esto se traduce así, esto se traduce así y ya, siguiente módulo. Digamos que en términos prácticos no tiene nada práctico, es básicamente por el vocabulario que lo hago, porque hay cosas que digo, bueno, son difíciles de encontrar, aunque no pudiera aprovechar algunas técnicas de traducción para encontrar el vocabulario, ¿no? Pero pues bueno, en este libro que acabo de comprar por 2.000 euros, me están dando el vocabulario, por decirlo así. Es eso. No sé si alguien más quiera agregar algo, preguntas. Preguntas. Sí, es que la verdad quería saber desde allá hace ratito cuál era la universidad en la que tú estudiaste, pues porque suena muy chévere. ¿Y cuál fue tu título? Es que llegué tarde, entonces no sé si ya lo mencionaste. No, no lo he mencionado. ¿Quién habla? Natalia Marcela, sí, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Hola, Natalia. No lo he comentado. Yo estudié en el ISIT, que se llama Instituto Superior de Intérpretes y Traductores. Es una universidad
privada, es decir, tienes que pagar para estudiar. Afortunadamente ya han habido otras universidades que están ofreciendo la carrera de traducción. Está la UIC, que es la que comenté yo en un principio, que es la Universidad Intercontinental. Ya también sacó la carrera de traducción y, si no mal me equivoco, también la de interpretación, pero no estoy muy segura. También dan un buen nivel. Está la UTECA, esa es una universidad medio mala, por una colega que estuvo ahí dando clases. Estuvo bien en un principio, pero después la compró una televisora de aquí de México, la compró la universidad, desconozco por qué la haya comprado, y a partir de que hicieron la compra de la universidad, la calidad de la universidad en cuanto a traducción, porque ofrecen otras carreras, bajó muchísimo. Entonces, es una universidad también privada, tienes que pagar. La UIC también es privada, y afortunadamente la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, sacó ya la carrera de traducción, que no la habían sacado, y bueno, afortunadamente creo que ya tiene hace 2 años que la sacaron, y ya está esa licenciatura para que la puedan tomar. Y bueno, la universidad pues es de gobierno, entonces no tienes que pagar. Entonces esas son las universidades aquí en la Ciudad de México, y si no me equivoco que también en el interior de la República, que son como las más fuertes. Podrá haber alguna otra universidad en algún estado de la República, no las conozco muy a fondo, pero en la Ciudad de México esas son descartando la UTECA, esas son las 3 principales que ofrece la carrera de traducción. Y el ISIT pues es una buena universidad, donde hay muy, muy buenos maestros, donde constantemente está la práctica, pero sí tienes que pagar. Entonces esas son las universidades que hay aquí. Gracias. Perfecto. Bueno, voy a aprovechar este espacio para presentar un poco de lo que estaba hablando Esmeralda al inicio. Entonces, por un lado está me dicen ya cuando vean mi pantalla, por favor. Listo. Entonces, por un lado está el canal de YouTube de Esmeralda. Simplemente la buscan como Esmeralda Morandeira. Y yo quería preguntarte una cosa. Que tiene un solo video, ¿es tuyo también, Esmeralda? Sí, yo nada más que no sé por qué subí un video ahí, me supongo que lo he de haber tomado por error, porque lo tengo todo aquí en mi celular. Entonces, en lo que estuve buscando una cuenta para poder direccionarla al canal, pues sí, pero ese no es. El canal se llama La Brújula del Traductor. Entonces tiene creo que 60 o 65 videos, por ahí así. Okay. No, voy a ya quitar ese video porque no sé por qué está ahí, lo he de haber subido por error. No hay problema, pero bueno, aquí está. La Brújula del Traductor es ese. Son los videos los que tengo. Entonces me pueden buscar por Esmeralda Morandeira, que puse la etiqueta ahí en lo del YouTube, y o si no, por La Brújula del Traductor. Y cada lunes hago la publicación en los diferentes grupos de traductores de Facebook, donde pues menciono que pues aquí está el video de la semana, ¿no? Entonces, el objetivo del que lo comentaba yo a John antes de entrar con ustedes es que el objetivo era ayudarlas y ayudar también a los nuevos traductores, y también traductores que andan un poco como despistados, ¿no? Y creo que es normal, para saber cómo es el mercado, qué tienes que ver, cómo hacer cotizaciones, cómo venderte también, que nos falta muchísimo esa parte de vendernos como marca. Al final y al cabo nosotros nos estamos vendiendo como profesionales, y al menos a mí en la universidad no me enseñaron a venderme. Entonces también ahí comparto técnicas de marketing, de lo que yo he aprendido, también de lo que he leído. Los mercados más demandados, todo esto es con referente obviamente a México. Consejos también de LinkedIn que yo también he aplicado, cuestiones ya muy enfocadas en lo que es mi área de traducción médica, lo que yo he aprendido también ahí lo comparto, y también cuestiones que me van solicitando los mismos suscriptores del canal que yo hablé, pues ahí también luego lo voy yo compartiendo. Entonces, al mes pues subo 4 videos, porque es uno por semana, todos los lunes los subo, y ahí pueden ver todo el contenido que yo les comparto. Y bueno, pues las invito a que se unan, y si tienen algún tema, incluso si ahorita si surge una idea, algo así, que hablen algún tema en particular que ustedes quieran saber, ya sea sobre alguna herramienta de traducción, consejos sobre algo en específico que quieran saber, pues con gusto lo anoto para meterlo dentro de la programación de los temas que estoy yo constantemente subiendo al canal. Entonces, les va a servir muchísimo, porque les va a dar una idea de lo que tienen que hacer,
en cuestión, por ejemplo, de hacer una cotización, que ese video también tuvo muchísimas vistas, de cómo hacer una cotización, conocer tus habilidades y fortalezas para poder hacer una propuesta a ese cliente, ¿no? También comparto lo que son las herramientas, tanto gratuitas como de pago, que son los softwares de traducción o herramientas TAC. Y bueno, en fin, todo lo que aprendo yo constantemente y de mi experiencia, pues lo comparto ahí, pues para que les sirva de ayuda a ustedes y tengan una idea con referente al mundo de la traducción y cómo es entrar en este mundo tan competitivo, pero que siempre hay un lugar. Si tú te mentalizas que hay un lugar para ti, pues siempre lo vas a tener, ¿no? Entonces, ahí estamos ahí presentes en el canal. Y bueno. Excelente. Muchas gracias. Entonces ya lo tenemos y vas a subir tu número de likes y de suscriptores. Yo ya me suscribí. Sí, claro Listo. que sí. Gracias. Por otro lado, está el Facebook de Esmeralda. También lo encuentran como Esmeralda Morandeira. Sí, ese Facebook es personal, pero ya voy a empezar ahí a compartir cosas con referente a lo del canal. Voy a hacer mi fanpage, que todavía está ahí como inconclusa. Y también voy a empezar a subir otros recursos, ¿no? Entonces, ahí también comparto lo de la brújula del traductor, entonces también ahí me pueden buscar por si quieren alguna consulta en particular, pues con gusto yo se las comparto. Si quieren hablar conmigo por privado, pues a través de mi perfil de Facebook o por Messenger también me pueden contactar y con gusto resolver cualquier duda que ustedes llegaran a tener, ¿no? Ya en específico. Muy bien. Y finalmente está el LinkedIn, que me gustó muchísimo esta parte del About, que es donde haces como un acompañamiento al cliente, ¿no? Entonces, pones lo que ofreces, con quién trabajo, cómo funciona, no me contrates si pasa esto. Y bueno, aquí está también el canal de YouTube. Y bueno, pues podemos ver el perfil de Esmeralda también para tener una idea de cómo crear o mejorar el de nosotros. Sí, este también yo no lo tenía así, la verdad soy sincera, yo también lo mejoré porque seguía a una persona que hace copywriting, que son estas personas que, bueno, creo que la traducción no es correcta, la del copywriter, que es redactor publicitario, pero no sé bien cuál es la traducción de copywriting. Entonces este chico creo que se llama Ibigo, no recuerdo, es español, y él también daba algunos consejos de cómo debes de poner tu about en el perfil de LinkedIn. No tienes, como yo lo comentaba en un principio, que ser una biografía de ti, no. Tú di qué ofreces. Oye, yo ofrezco esto, y empezar con una pregunta. Oye, ¿necesitas traducciones, en mi caso, traducciones de manuales, o quieres importar tu equipo y necesitas traducir todos los documentos que te pide el gobierno mexicano? Pues yo soy tu opción, ¿no? Empezar con esa pregunta siempre partiendo de la necesidad. ¿Qué necesitas tu cliente, no? Para que sea una descripción pues atractiva y no sea lo mismo. Yo traduzco de tal, ¿no? Empezando como desde la necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que necesita ese cliente y qué yo le puedo ofrecer? ¿Qué necesidad puedo yo satisfacer? Entonces, sirve muchísimo. Voy a buscar, se lo voy a pasar a John, voy a buscar el canal de este chico que se llama Ibigo, es un copywriter, y él da estos consejos de cómo mejorar y ser diferente para que a través de las palabras pues persuadas a los clientes para que te contraten, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Esmeralda. Entonces, bueno, se nos acaba el tiempo con Esmeralda. No sé si hay una última pregunta. En caso de que no haya, pues mis estudiantes del introductorio pues se quedan conmigo en este canal y las estudiantes de Esteban pues se van para el canal de Esteban. Pero una última pregunta si la hay. Sí, yo, qué pena. Dale, Andrea. Hola, Angélica. buenas noches. Angélica, Yo sé Andrea. que tu campo de experticia es la traducción médica, pero de casualidad sabes cómo está el tema de contratación para traductores e intérpretes en la industria del turismo en México. Del turismo no sé cómo sea esa área, la desconozco realmente. No sé si haya muchísimo campo o no. Pero si quieres le paso a John el perfil él fue un compañero mío en la universidad que se llama Roberto Estrada, es un gran intérprete, es muy conocido dentro de su ramo, es intérprete, perito traductor en legal, también maneja algo de medicina
y si no me equivoco lo contratan constantemente también con cuestiones de turismo. Él es intérprete y se enfoca más en la interpretación, pero también traduce. Sus lenguas de trabajo es el inglés, el francés y, si no me equivoco, el italiano. Entonces, es un gran intérprete, es muy conocido dentro de nuestro sector, dentro del sector de los compañeros que tengo de la universidad. Y él también maneja algo de turismo. No sé si haya muchísima demanda o no. Es cuestión de que le preguntes y directamente lo puedas contactar, ya sea por LinkedIn o por Facebook. Se llama Roberto Estrada. Pero le voy a pasar a John su nombre, cómo se llama en Facebook, y sí está como Roberto Estrada en LinkedIn, y ya le puedes preguntar todo con referente a la interpretación en turismo. Sé por las publicaciones que hace en LinkedIn y en Facebook que a veces lo contratan para dar interpretaciones en cuestiones de turismo, muchísima conferencia sobre diferentes ramos, pero él te puede ayudar más con referente al turismo para ver si es un nicho amplio o no, o si hay algunas otras oportunidades, ¿no? Pero él es un gran intérprete, la verdad, muy, muy conocido, Roberto Estrada. Vale, Perfecto. muchas gracias. De nada. Y Andrea creo que quería preguntar algo, Andrea Romero. Sí, hola Esmeralda. Hola. Ahorita estabas mencionando algo así como, lo digo yo, como mitos de la traducción. Y ayer estábamos hablando, ayer no, antier con John estábamos hablando de este asunto en donde, sabiendo nosotros que somos, hablantes del español, se dice que lo más común o lo ideal sería que nosotros tradujéramos de del inglés al español. Pero pues literal la industria ahora a nosotros como hablantes del español nos piden bastante traducciones hacia el inglés, por ejemplo, o bueno, hacia otro idioma. No sé, ¿tú qué piensas de ese asunto, de ese campo, qué tanto tú tienes que traducir del español al inglés y del inglés a español en ese campo de medicina o en otro campo que te haya tocado como tocar? Ok. Sí, gracias por tu pregunta, Andrea. Pues mira, el campo de los idiomas pues va a depender de mucho dónde te muevas. Aquí en México, obviamente, y por estar con la cercanía de Estados Unidos, pues la mayoría de los textos que te piden es de inglés a español, ¿no? También te llegan a pedir de francés. Mi lengua de trabajo no es el francés, pero conozco a otros colegas, precisamente Roberto Estrada, que hace interpretaciones de francés a español y viceversa. También le llegan a hacer a pedir traducciones también del francés al español, ¿no? Entonces va a depender de mucho de en dónde te quieras tú desenvolver. Si tú quieres desenvolverte en el campo o quieres tú manejar una lengua de trabajo, por ejemplo, de francés, español y también tener el inglés, pues eso ya va a depender de ti. Pero eso sí te recomiendo que veas en qué nichos te vas a mover. Si tú, por ejemplo, quieres empezar a trabajar del francés al español y viceversa, pues lo ideal sería, por ejemplo, por la cercanía dentro de este continente, por decirlo así, cercanía, es que te enfoques a lo mejor con agencias que estén en Canadá, que ahí tienen dos idiomas, el inglés y el francés, ¿no? Para que tú empieces a foguearte y a venderte como esa profesional con los idiomas que tú trabajas, que puede ser español, francés e inglés, ¿no? Entonces, yo sí tuve una experiencia de inversa, pero esta fue del francés al español. Fue como, más o menos como a mí, casi cuando salí de la carrera, como a los 2-3 meses, me contactó una agencia, eran textos realmente muy pequeñitos, textos de comercio, y era del francés al español. Sí, realmente, como que te soy sincera, no me sentí con mucha habilidad para hacerlo, pero di mi mayor esfuerzo porque el francés no era mi lengua de trabajo, y a pesar de que yo la estudié en la universidad, me la dieron desde básico y tuve ya un pequeño taller de francés, de español a francés y de francés a español, pues no es lo mismo como el inglés, ¿no? Que ya lo manejo bastante bien. Entonces les traduje esto y creo que les cobré muy barato porque apenas acababa de salir. Entonces ya después me contrataron para otros textos que ya eran de inglés a español, ¿no? Y ya después esa agencia desapareció. Para responder a tu pregunta de qué tanta frecuencia te solicitan la traducción inversa, que es la de español a inglés, pues eso va a depender del cliente. A mí, de toda mi experiencia que he tenido yo como traductora, pues creo que me ha tocado 1 o 2 clientes que me han pedido, y han sido como 1 o 2 proyectos muy pequeños, que ha sido del español al inglés.
Entonces, sí requiere de trabajo y esfuerzo porque no es mi lengua materna, y además ahí, eso sí también es importante recalcarlo, ahí sí las tarifas cambian, porque es desinversa. Yo lo manejo así, es inversa porque requiere más trabajo por no ser mi lengua materna y porque tengo que hacer un poquito más de investigación, ¿no? Dependiendo también el campo o la especialización del texto. Pero en mi experiencia me ha tocado como dos proyectos en donde ha sido inversa de español a inglés. Lo que más aquí en México solicitan es de inglés a español, por lo mismo que te comentaba, que estamos cerca de Estados Unidos y que muchas empresas importan equipos o importan cosas de Estados Unidos, y para poder entrar aquí a México sí piden que toda la información de importación esté en español, y si ese producto, ese equipo se va a vender al público mexicano, pues sí tiene que estar toda la información en español. No te permiten que entre equipo al país si no está la información en español, ¿no? Entonces, dentro de mi área, pues te puedo comentar que nada más han sido dos casos. Habrá otros colegas que a lo mejor sí les soliciten del español al inglés. Tengo una colega que trabaja en traducción legal, es experta en traducción legal, y ella sí, como, no sé si sea por la misma área de traducción legal, sí le solicitan bastante de español a inglés. Y es traducción legal, entonces a ella sí tiene un poquito más en contacto con la traducción inversa, pero creo que todo depende de los proyectos que tú tengas y también de la rama. Lo que sí he detectado es que en traducción legal sí es como un poquito más frecuente que te pidan traducción inversa de español a inglés. Bueno, gracias, Esmeralda. Eso es verdad. Pues, por ejemplo, a Esteban y a mí, la mayoría es de español a inglés, sobre todo porque tenemos mucha traducción jurídica. Pero pues, digamos, de 10 proyectos o de 10 asignaciones que me hacen de traducción, al menos 9 son de español e inglés. Y Esteban, ¿cómo lo mide su merced? Su merced es usted en español bogotano, para que sepa, Esmeralda. Entonces, Esteban, la mayoría que te sale a ti, ¿cómo es? Esteban se fue. Se fue Se Esteban. fue Esteban, sí. Bueno, listo. Ivonne. Perdón. Ah, no, ya volvió Esteban. Yo meto un momentico ahí el comentario. Mi pregunta iba precisamente porque a mí, de 10 traducciones que me salen, 9 son de español a inglés. Entonces, de hecho, me pareció muy curioso que tú, Esmeralda, desde México me dijeras que es al contrario. Entonces, lo que dices es muy cierto, probablemente es por la localización donde estamos y pues sí, también el nicho donde estemos trabajando. Entonces, sí cambian muchísimo las cosas en ese sentido. Sí cambia. Quizá a lo mejor si tengo otro colega que fue mi maestro en la universidad, que él también está enfocado más bien se llama Alejandro Carvajal, está enfocado en la traducción médica, y él nos comentaba que siempre era traducción del inglés al español. Entonces, nunca comentó que le tocara al inverso. Quizá a lo mejor te digo, yo te comparto mi experiencia, que han sido 1 o 2 proyectos que sea de español a inglés, que sí, oye, necesito yo esta información en inglés, y me lo soliciten, ¿no? De este colega, también me decía que era de inglés a español. Quizá a lo mejor hay otros colegas, dependiendo con qué tipo de clientes esté trabajando, qué subespecialización en medicina esté también trabajando, que le puedan pedir también traducción inversa, ¿no? Que sea del español al inglés. Creo que aquí va a variar mucho de la persona con la que hables, los tipos de clientes, la subespecialización, pero eso sí, como lo comentaba, la traducción legal es muchísimo más frecuente que te pidan de español a inglés. Entonces ahí sí, mis respetos para los peritos traductores, porque la traducción legal, a mí cuando yo la tomé en la universidad, que fueron casi la mitad, sí fue bastante ardua. Necesitas de muchísimo conocimiento legal y estar muy atento, porque ya son cuestiones legales, jurídicas. Entonces imagínate un error en una fusión de alguna empresa, en algún caso judicial, pues ahí ya son otras cuestiones, ¿no? Entonces, te digo, va a depender muchísimo de la persona con la que hables, el nicho o subnicho en donde se desenvuelva y el tipo de clientes que tenga, ¿no? Entonces puede variar. Si a ti te están pidiendo muchísimo traducción inversa, no sé de qué especialidad seas,
o cuál ha sido tu especialidad, si es medicina, legal, no sé, finanzas, comercio, administración, no sé, pues es bueno porque te estás reforzando en la parte de hacer esta traducción inversa que sí requiere de su esfuerzo, ¿no? Traducir a una lengua que no es tu lengua materna, ¿no? Entonces, sí, sí va a variar muchísimo de la persona y del nicho. Bueno, Vamos a... gracias Esmeralda por todo lo que nos has compartido el día de hoy. De verdad que nos gustó mucho toda tu experiencia. Me imagino que No, el canal de YouTube también lo vamos a visitar con más tiempo, vamos a claro, ver claro. los videos y nos va a Sí, sí, servir claro. muchísimo. Muchísimas Claro, gracias claro. por No, pues acompañarnos hoy. gracias, Esteban. Gracias a Esteban y a John por invitarme y pues gracias porque se animaron a hacer sus preguntas y bueno, el canal está abierto para todos ustedes y si también tienen alguna duda ya en particular, pues ya les comento que está mi perfil de Facebook y en Messenger donde me pueden contactar para y hablar más en específico y con muchísimo gusto atender todas sus dudas o preguntas o inquietudes. Así es que pues los canales están ahí abiertos y agradezco nuevamente a John y a Esteban por la invitación y a ustedes también por lanzar sus preguntas. Claro que sí. Bueno, una última pregunta de Ivonne, porque para que no se me quede por ahí, qué pena contigo, Ivonne. Creo que sería la última pregunta y ya pasamos a clase porque se nos fue el tiempo. Entonces, Sí, Ivonne, mira. por favor. Se nos fue el ¿Cómo tiempo, estás? Estela. Qué pena, no había tenido oportunidad de participar porque también estoy en jornada de trabajo, pero bueno, mira, yo también soy estudiante, yo estudio lenguas modernas con énfasis en traducción acá en Colombia y yo también me enfoco en francés y en alemán. Creo que me va mejor con el alemán que con el francés y por eso quería preguntarte si sabes que en este campo de técnico científico, ¿qué tanto demanda hay de traducciones en alemán? En alemán, híjole, creo que eso va a depender muchísimo de la geografía. Aquí en México obviamente es más el inglés. Además el inglés es la lengua o el idioma que sobresale en medicina. Específicamente estoy hablando de mi campo, por toda la historia de Estados Unidos y bueno, ¿no? Entonces es un idioma que por per se ya es un idioma que te exigen en el sector de la medicina. Si tú estás, por ejemplo, en Francia y quieres tú darte a conocer a nivel internacional, te exigen forzosamente que sea tus textos o tus artículos que estén en inglés. Discriminan muchísimo otros idiomas, ¿no? En cuestión de México, con referente al alemán, no sé si haya, te soy sincera, desconozco si el alemán sea un idioma que te pidan en medicina, en este caso. En cuestión de otras especialidades, perdón, como la cuestión legal, siempre ha sido el inglés. Tengo un colega que también es intérprete, él es intérprete de alemán a español y él está mucho enfocado en cuestión de derechos humanos. Todo lo del caso de Ayotzinapa, lamentablemente vino muchísima comunidad alemana, ya lo contrataron para entrevistarse con las mujeres que perdieron a sus hijos o que los mataron. Entonces estuvo en esta parte como de violencia de género, asesinatos, homicidios, toda esta cuestión que surgió de Ayotzinapa tan sonado, y él estuvo en esa parte, pero fue en la parte como de derechos humanos, violencia, derecho hacia la mujer, y no específicamente en cuestiones legales. Entonces a él lo solicitaron y él tuvo muchísimo trabajo porque toda la comunidad que vino alemana a ayudar a México a investigar todo este asesinato y estas masacres, vino comunidad de Alemania. Entonces él interpretaba de alemán al español. Entonces, por lo poco que yo sé, el alemán creo que no es una lengua donde se requiera muchísimo. Sí habrá casos en donde, dependiendo de con quién trabajes o cierto tipo de proyectos que requiera tu cliente, te puedan solicitar las traducciones ya sea del alemán al inglés o del alemán al español. Pero creo que sí, aquí en este caso en México creo que es muy poco. Las lenguas que más se solicitan, en primer lugar está el inglés y en segundo el francés, pero la que sobresale más es el inglés. Y seguirán otras lenguas, quizá a lo mejor el italiano, el portugués y el alemán, ¿no? Pero la mayoría es inglés y en francés, y esto yo me supongo y creo, analizo por la cuestión geográfica que estamos pegados a Estados Unidos y que la mayoría pues se comunica en inglés y más en la cuestión médica, que el inglés es la lengua en la que te tienes que comunicar y en la que tienes que publicar. Entonces, no sé si haya nichos donde sea muchísimo el campo
en cuestión geográfica de español-alemán. Pero si a ti te interesa o tus lenguas de trabajo son en alemán y el francés, que creo que me comentabas, pues puedes buscar a lo mejor agencias en Europa donde soliciten mucho esta combinación de idiomas para que tú te puedas desarrollar, ¿no? No nada más, como lo decía en un principio, enfocarte nada más en tu continente, en tu país, sino ver muchísimo más allá, ¿no? Pero si quieres tú enfocarte en eso, pues busca en todo lo que es Europa, donde obviamente van a solicitar alemán. Listo, vale, muchas gracias, Esmeralda, te agradezco. De nada, espero haber respondido tu pregunta. Gracias. Sí, Bueno, de nada, muchas de nada. gracias. Esmeralda, de nuevo, muchísimas gracias. Te vamos a seguir. Y Claro que bueno, sí. Esteban, ¿quieres agregar algo? Ya partimos cada uno para nuestras clases. Sí, no, agradecerte nuevamente No, y de todas maneras estamos en contacto y las estudiantes que tengan dudas la pueden contactar a ella, ya dijo, entonces la pueden sí, ya si te contactar quedó y algo directamente en el preguntarle. tintero, si se quedó algo en el tintero, les llega a salir Claro. dudas después, pues con mucho gusto y agradezco a John y a Esteban por la invitación. Gracias, Bueno, gracias, muchas gracias. gracias, Esmeralda, y después estamos Gracias. hablando por allí. Que estés muy bien. Gracias, Claro que sí, Esmeralda. gracias, Hasta bye luego. bye.